Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones a todos. Mi nombre es Daniel Romero. Estamos en un video más de este gran canal de YouTube, Daniel Romero Más Fe. Para mí es un honor estar en un video más aquí con ustedes. En esta ocasión les traigo una reseña de una excelente concordancia que no te puedes perder. Esta gran reseña que mucha gente lo ha pedido. Es bastante importante, no te la puedes perder. Mira nomás, ¿por qué te lo comento? Porque es la reseña de la concordancia en hebrea del Antiguo Testamento, Englishman's. La verdad, hoy ya te voy a explicar, está en inglés, pero es la concordancia en la cual vas a poder encontrar las palabras en hebreo, las veces que aparece cada una de las palabras en hebreo en la Biblia, en los versículos en los cuales apareces. No te la puedes perder, quédate, suscríbete, comenta y estamos a la orden. Pues aquí estamos, ¿verdad? En este video te prometí esta gran reseña de esta concordancia que la verdad yo estuve buscando durante mucho tiempo una concordancia de este tipo. ¿Por qué de este tipo? Porque la verdad en español no hay prácticamente, al menos que uses algún programa de un software bíblico, al menos que lo hagas de esa manera. Pero la verdad nunca se cambia nada por tener de manera impresa ese tipo de herramientas que te ayudan a ubicar de manera en lista. Ahorita lo vas a ver las palabras, en este caso de esta concordancia que está en inglés, la Englishman's Hebrew Concordance of the Old Testament, que en español sería la concordancia en hebreo del Antiguo Testamento de Englishman's. Entonces la ventaja de esta concordancia es que está, primero que nada, está codificada, o sea, te vienen los códigos del número Strong, viene conforme a este famoso diccionario y concordancia Strong, te viene numerado por medio del Strong desde la primera palabra en hebreo hasta la última, de tal manera que tú puedas ubicar por la palabra hebrea, al contrario del Strong que te viene por las palabras en español. De repente a veces tú tenías dificultad para saber una palabra hebrea específica en qué versículos aparece. En el Strong, pues obviamente tú encuentras una palabra español con todas sus acepciones de palabras hebreas, pero cuando querías ver una palabra en específico hebrea, es cuando había problema. Entonces ya con esta concordancia te puedes complementar bastante bien tu estudio de la palabra con la Strong, utilizar de la mano esta gran concordancia, porque te recuerdo la ventaja que tienes, que puedes ver las palabras en hebreo, cada una de ellas, en qué versículos apareció cada una de las palabras en hebreo. Por eso está tan grueso, mira nomás. Está muy grueso por lo mismo de que pues vas a poder checar, revisar a detalle este tema de lo que es la palabra hebrea específica, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a ver lo que contiene para que tú la veas por dentro y pues obviamente te animes a adquirirla, ¿verdad? Bueno, aquí está. Vamos a verla por dentro, la Englishman's Hebrew Concordance of the Old Testament, que como te digo, yo siempre te he comentado en algunos videos, algunas herramientas que yo te voy a comentar no son en español porque lamentablemente hay recursos limitados en español. En cuanto a herramientas de estudio bíblico, pues faltan bastantes herramientas que nos pueden ayudar en español, el mercado hispano, para poder estudiar más a detalle la Biblia. Pero obviamente si tienes traductores o todos esos temas que te puedan ayudar a traducir la palabra, que te puedas guiar en eso, o si ya tienes algún dominio básico o mediano de lo que es inglés, pues te va a ayudar a que de manera más fácil lo puedas usar. Pero prácticamente está fácil de usar esta concordancia. Vamos a iniciar, pues aquí está lo que es la portada de Englishman's Hebrew Concordance of the Old Testament, elaborada por George Wigram de Hendrickson Publishers. Ojo, este editorial es de los mejores que tú puedas
adquirir material, obviamente como te comento en inglés, de Biblias basadas en los manuscritos originales, ya sea por ejemplo la Biblia, la Septuaginta, diccionarios hebreos y griegos. Hay una Biblia muy interesante que luego te la voy a presentar, que te viene toda la Biblia en una sola impresión, lo que es la primera parte obviamente en el hebreo, pero todo en el hebreo original. Todo el hebreo original, sin traducciones ni nada. Eso es principalmente pues para los estudiantes de la palabra que estudian lo que es la palabra hebrea, lo que es el idioma hebreo bíblico. Por ejemplo, su servidor lo está estudiando, y la verdad a mí me motiva mucho este tipo de editoriales que nos ayudan a estudiar más a fondo con las fuentes originales. Entonces, esa Biblia luego te la voy a presentar. Es el Antiguo Testamento, te viene puro en hebreo, y lo que es el Nuevo Testamento puro en griego. Es como para tenerlo pues de colección, y si dominas alguno de estos idiomas o los dos, pues vas a estar muy contento con esta Biblia. Entonces Hendrickson Publishers hace mucho ese tipo de obras, te lo recomiendo, este editorial, Hendrickson Publishers. Pues aquí ya te viene pues cuando fue publicado. Ha habido bastantes impresiones de esta concordancia, pero esta, la que estoy presentándote a continuación, es de 2018, pero la obra original es del año, aquí vas a ver, 1843, imagínate, 1843, pero pues ha habido muchas impresiones, ¿no? Entonces ahí te viene prefacio de la edición, introducción, y ahí te viene una breve explicación, ¿no? Luego ya que te ves esta parte, pues continúa. La verdad, si dominas algo inglés o quieres usar traductores, pues te viene información muy valiosa sobre la historia y cómo usar esta concordancia. Vamos a ir avanzando. Ahí estamos, todavía te está explicando a detalle cómo usar la concordancia. Inclusive en esta parte te explica lo que son, vamos a ponerlo un poquito más en la luz, lo que son las tablas de cómo está el sistema de vocales en lo que es el hebreo. Ahí está, ¿no? Lo que es la Shua móvil, ¿no? Y la Shua quiescente. Los que saben hebreo sabrán lo que les estoy comentando. Si no, pues gózate con este material porque está muy bueno, la verdad. Ahí ya termina su introducción. George Wigram de Londres, 22 de septiembre de 1843. Y ya, ahora sí a la carnita, lo que es la concordancia, sin más preámbulos ya. Aquí está, para que veas que está ordenado por lo que es el número 1 del Strong, aquí está. Y es la palabra hebrea ap. Ahí está, vocalizado y todo, ¿no? Ap. Y ya te dice todas las palabras, todas las veces que te aparece, cómo te aparece, que en general la principal acepción es padre, y todas las veces en las cuales te aparece father, padre, en el Antiguo Testamento, esta palabra hebrea específica. Como te digo, a diferencia del Strong, aquí vas a poderte guiar por palabra hebrea específica, para que tú sepas esa palabra hebrea todas las veces que te aparece, todos los versículos en los cuales te aparece esta palabra hebrea, y puedas conocer las distintas acepciones que se le dio a esta palabra en lo que es el idioma inglés, obviamente basados en la traducción, la más famosa en inglés, que es la King James, que es como decir actualmente la Reina Valera en español. Ahí está. Todas las veces en las cuales aparece ap. Todas las veces.
así te puedes ir paseando por todos los versículos en los cuales aparece esta palabra. Y así vas avanzando, ¿no? Te viene ordenado, como te comento, por lo que es la palabra, la clave, el número de la Strong. Ahí está. 8, 10, 9. Ahí te viene ordenado, ¿no? Todo. Hasta te viene los tiempos, los infinitivos, los participios. Bastante bueno. Y así de repente puede haber algunos saltos de números, que al final te da un apartado para esos saltos de números, que básicamente ahí te explica, ¿no? Al final ahorita te voy a decir por qué te los pone esos saltos de los números Strong. Ahora se te dice pues obviamente cómo pronunciarlo. Por ejemplo, esta pues es la palabra hebrea amatz. Así se pronuncia. Si sabes hebreo, pues ya de saber, ¿no? Porque te viene con las vocales y todo eso. Y aquí enseguidita te viene pues una ayuda de cómo pronunciarlo. Y ya todas las veces y en qué tiempo está y en qué versículo está esa palabra hebrea específica. Y así. Por toda, la verdad está bastante gruesa. Bastante gruesa esta concordancia porque pues no es el griego, que el griego obviamente está muy chiquito a comparación de lo que es el hebreo, que es el Antiguo Testamento. Por eso te viene tan gruesa. Casi 2000 páginas de pura concordancia, ¿no? Entonces bastante bien. Vamos a avanzar, ya para que tú pues ya viste cómo está constituida, cómo lo puedes tú estudiar, cómo lo puedes tú pues trabajar esta excelente concordancia que te esté acompañando en el estudio de la palabra de Dios. Ya vamos a ver lo último, que te vienen como índices, que es parecido a lo que es el griego, que en el léxico concordancia que te presenté anteriormente del griego de Robert Parker, pero este es en hebreo de Englishman's. Pues mira, vamos a irnos al inicio aquí. Aquí estamos, vamos a buscar. Ahí está. El primero te aparece índice en hebreo y en inglés. En hebreo y en inglés, que primero te aparece el hebreo. Ahí está. Por ejemplo, vamos a irnos a esta palabra específica, que obviamente te viene, si tú sabes hebreo o estás estudiando como tu servidor, pues ya sabes qué palabra hebrea es, pues si ya sabes leerlo, por ejemplo. Esta es Abad. Y te aparecen todas las excepciones en inglés, qué palabras en inglés se utilizaron en la Biblia para al momento de utilizar esta palabra hebrea. Aquí te puedes ver otra que es Abir, así se pronuncia, que lo padre es que te viene con las vocales y todo el hebreo, que después se introdujeron, ¿no? Anteriormente, cuando recién se hizo lo que es el Antiguo Testamento, los libros, pues no te vienen con vocales. Ya hasta los años 700 o 800 después de Cristo se pusieron las vocalizaciones por los masoretas, los famosos masoretas. Y así. Abir, y así. Todas las veces lo que es las palabras hebreas y la acepción que se le dio en inglés. Aquí está, por ejemplo, Adón. Ahí vienen los términos en los cuales se utiliza, como Adoní, Besek, Lord, Master, Owner. Aquí está, por ejemplo, Adón, Adin, y así. Si ya tú dominas el hebreo, te va a ayudar si tú eres estudiante de hebreo bíblico. Bien ordenado, pues obviamente por la palabra hebrea. Si no conoces hebreo, te aconsejo que te vayas mejor al índice
basado en inglés. Ahí está. Tú puedes ver todas las excepciones de una palabra hebrea en específico. Ahora vámonos a lo que te comenté, al inglés. Vamos, aquí es casi terminando ordenado el orden en hebreo. Ahora en inglés, ¿no? Ahí te viene. Habana, Abeine, algo así se pronuncia, ¿no? Abeis, Abait, que vienen todas las palabras hebreas, por ejemplo. Lo que es abor, y ahí te viene, ¿no? Las veces que se utiliza es abal, gaal, saham, saam, maam, y así. Todas las excepciones, los tiempos y en qué página puedes ver esa palabra específica. Por ejemplo, lo que es Bajal, te vas a la 208 y es la página en la cual aparece 208. La página 208. Ahí está, aquí está. Bajal. No es Bagal, porque es lo que es la het, que se pronuncia como una J, ¿no? Bajal. Pero obviamente para los de en inglés, el mercado anglosajón, pues obviamente seguían esto para ellos pronunciarlo lo más cercano posible, ¿no? Y ahí está. De esta manera, ¿no? Entonces está bastante padre. Bastante bueno. Entonces ya, ahí puedes ver por palabra en inglés, ya vimos en el hebreo. Y los números que te aparezcan, no te confundas. No es como te digo, no es el número strong aquí. En este caso, en los índices, te viene el numerito, es la página específica en la cual lo puedes ver, esa palabra hebrea específica. Díganme qué les está pareciendo, alguna duda, cualquier cosa, estoy para servirles. Para esto se hace estos videos, para presentarles a ustedes ayudas en el estudio de la palabra de Dios. Si tú amas la palabra de Dios, si tú estás apasionado y te gusta estudiar diligentemente a detalle la palabra, esas herramientas no pueden faltar en tu librería. Aquí vienen lo que son variaciones de capítulos y versículos. Obviamente, pues depende, ¿verdad? Depende qué tipo de Biblia estés usando. Aquí te vienen las variaciones, ¿no? Ejemplo aquí, ¿no? Primero de Reyes 4.21, en algunas Biblias la vas a hallar como Primero de Reyes 5.1. La 4.22 la vas a hallar como 5.2 y así. Y ahí te vienen las variaciones que puedes hallar de todos los libros según la Biblia que estés usando. También otra ayuda más. Y aquí te viene lo que te comenté. Te viene índice de números strong fuera de secuencia. De repente tú vas a ver que hay un número strong que no vas a encontrar en la secuencia acá en la concordancia, pero aquí la vas a poder encontrar. Por ejemplo, la strong 185 no la vas a encontrar secuencialmente después de la 184, pero aquí la vas a encontrar en qué página la vas a poder ver. De tal manera que si yo me voy a esta página 33, puedo encontrar el 185 porque no lo vi de manera secuencial en la concordancia. Vamos al número, a lo que es la página 33, recordemos. Página 33, Strong 185. Aquí la vi. De repente apareció en estos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque de hecho aquí te explica al final en la concordancia. Te explica por qué pasó eso, por qué ves esos saltos tú de número strong.
Y aquí te dice, el método y alfabetización del Strong no hace distinción prácticamente en lo que es la letra sin y lo que es shin. Que este es sin y este es shin. Entonces no hace esa distinción, por eso pues dice aquí que es reflejado correspondientemente en lo que es los números que aparecen, ¿no? Es por eso que tú puedes encontrar, aquí te dice los números de este intervalo que están asignados a las palabras que empiezan con, en este caso con sin, son encontrados en las páginas estas, de la 1195 a la página 1219. Y los números de Strong de 7579 a 8371 vas a poder encontrar lo que es la letra Shin. Y ahí está. Todos los fuera de secuencia que los encuentras al final. ¿Sí? Y al final te vienen algunos fe de erratas, algunas cosas que pues se corrigieron o se hace la aclaración. Ahí está. Prácticamente esto es la gran, excelente concordancia hebrea del Antiguo Testamento de English Men's. Entonces, ¿qué te pareció esta excelente concordancia? La verdad, haz tus comentarios, quiero saber qué te pareció. Dale like, comparte para que esta herramienta de estudio pueda conocerla mucha gente, que le va a ayudar demasiado. Yo estoy consciente de eso, que les va a ayudar demasiado a la gente que sepa que la tienen al alcance. Aunque esté en inglés, es una herramienta que está bastante entendible tanto para personas que no saben inglés o personas que no saben hebreo. La puede utilizar una persona que sabe y no sabe inglés, o una persona que sepa o no sepa hebreo, la puede utilizar porque la ayuda está bastante completa. Yo, ¿dónde la adquirí y cómo la adquirí? La adquirí por medio de Amazon. Me sorprendió porque yo pensé que iba a estar muy cara. Está prácticamente, rebasa apenas los 900 pesos mexicanos, que viene siendo en dólares como 45 dólares aproximado. Entonces la pides y te llega bastante rápido con este excelente precio, que la verdad está inigualable para la herramienta, para lo valioso que es. Está bastante económica, bastante barata y al alcance de todos. Entonces quiero saber qué te pareció. Comenta, comparte, sigue cada uno de los videos. Vamos a estar compartiendo más material de estudio que yo estoy seguro, como te digo, yo siempre te he comentado en los videos, este es material exclusivo de estudio bíblico que no vas a encontrar en cualquier lugar, pero que sé y estoy consciente, y mi compromiso es con ayudarte, que tengas herramientas de estudio que te ayuden a crecer espiritualmente, te ayuden a crecer en el conocimiento y en el estudio de la bendita y poderosa y eterna palabra de Dios. Bueno, pues para mí fue un honor estar en este video. Síguenos, comparte y sobre todo mantente al pendiente porque vamos a seguir publicando más y más videos de manera periódica. Así que para mí fue un honor estar en este video. Vamos a seguir compartiendo, no te pierdas nada porque esto viene bastante bien y bastante fuerte. Bendiciones a todos. Gracias y paz.